TVM El Salvador. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar en Foro TVM, la señal nacional e internacional de la televisión vía cable, vía plataforma de redes sociales y vía satélite de Claro 146. Es un gusto. En este viernes 14 de julio, un saludo para los franceses residentes en El Salvador. Hoy se conmemora un año más de la toma de la Bastilla, que dio lugar a la creación de los derechos humanos, de la democracia y la libertad, comenzando desde Francia y distribuyéndola y regándola en mentes sinceras y amplias, en corazones con vocación de libertad. Vamos de inmediato en este viernes de entrevistas a recibir a la doctora Evelyn Caballero, que es abogado y notario de la República, quien conversa con don Juan Carlos Mendoza, el encargado de la entrevista los viernes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches y adelante. Muchísimas gracias, don Raúl. Es un gusto poder compartir acá dentro de su noticiero. Ahora estamos en la entrevista al aire con Juan Carlos Mendoza. Para mí es un privilegio poder llegar hasta la intimidad de todos ustedes que nos están viendo a través de TVM. Así que cuando volvamos vamos a conversar con nuestra invitada de este día. Vamos a hablar temas jurídicos, vamos a conocer un poco de lo que es el divorcio, el matrimonio, representación legal, custodia de los hijos. Bueno, hay tantas cosas que los invito a que nos hagan sus comentarios en las redes sociales. Estamos también transmitiendo a través de Facebook Live, así que los invito a que hagan sus comentarios y cuando regresamos le presentamos a nuestra invitada. Gracias por seguir en nuestra sintonía y este día conversamos con la licenciada Evelyn Caballero, abogada y notaria de la República de El Salvador. Vamos a conocer diferentes temas como lo anunciábamos anteriormente. Claro. El tema del divorcio es algo que realmente pues afecta, es prácticamente desarmar el hogar que en un momento muy bonito se pudo construir, pero que es parte de la situación jurídica de cada una de las personas. Y pues estábamos hablando el tema de los bienes, de qué manera se establecen en el matrimonio, y después se llega a un divorcio, pues también las salidas que tiene o las diferentes alternativas. Exactamente. Hablábamos exactamente acerca de los regímenes patrimoniales del matrimonio y mencionábamos el tercero, que es la participación en las ganancias, ¿verdad? Este régimen se caracteriza porque permite que el otro cónyuge participe de las ganancias de su cónyuge. En este sentido, cuando se disuelve, entonces lo que se hace es una liquidación en la que se revisa, por ejemplo, cuál ha sido el inicio del presupuesto de uno y el final, y las diferencias en los patrimonios. Y de esta manera se comparan para ver si con el divorcio uno
o el otro se ve afectado patrimonialmente. Y en ese caso, pues es el juez el que hace esta liquidación y determina si, por ejemplo, uno obtuvo patrimonialmente una mejora y el otro un detrimento, por ejemplo, para balancear, ¿verdad?, económicamente cómo va a quedar la disposición de los bienes en el momento del divorcio. Justamente esto es otra forma de protección que tiene la ley, ¿verdad?, económicamente hablando, para el momento en el que las personas pues disuelven su vínculo matrimonial. Sí. Bueno, a la hora que se establece el matrimonio, pues hablábamos con la licenciada Caballero de que son 3 etapas o 3 formas, ¿verdad? Son 3 regímenes. Para hacerle un breve resumen a lo que recién nos están sintonizando. Cómo no, con gusto. Son 3 regímenes patrimoniales los que la ley permite que nosotros podamos optar al momento del matrimonio. Está el de comunidad diferida, que es normalmente cuando nosotros no optamos, es el que la ley nos dice que debemos asignar. Es cuando se está enamorado y no se pregunta. Y no se pregunta nada. Se pregunta nada y se casa. Y viene el abogado y dice, bueno, vamos a... Este es el que le corresponde. Ellos se aman y no hay problema. No hay ningún problema. Está el de separación de bienes, que ya bien decíamos, cada cual maneja sus bienes, los administra, permanecen por separado, ¿verdad? Sí. Son fuera de comunidad, pertenecen individualmente a cada uno. Sí. Y como mencionábamos al último, el régimen de participación en la ganancia. El que nos explicaba hace un momento. Exactamente. Y también conversábamos con el licenciado de que también hay esos acuerdos matrimoniales, ¿verdad?, cuando llegan a la disolución en el reparto de bienes. Pero cuando hay un matrimonio que ha establecido bienes que se unifican. Exacto, en comunidad. En comunidad, pero mencionaba también que si ya uno de los cónyuges tenía bienes anteriormente a eso prácticamente no pasa a ser. Esos bienes no pasan a ser parte de la comunidad, sino que son denominados por la ley como bienes propios. Y esos la ley estipula en cuáles casos estos bienes no pasan a ser partidos en el momento de la división de bienes. Sí. Bueno, porque pueda pasar que de repente alguien tenga sus bienes ya de muchos años y de repente se enamora y sí, el hombre o la mujer y hay otro que va a salir beneficiado, pero la ley ya lo establece. La ley ya lo establece, también el régimen de visita a los hijos, medio lo comentábamos, y también por ahí habían otras inquietudes, ¿verdad? Sí, exactamente. Conversábamos que durante el proceso de divorcio hay distintos elementos que tienen que ir determinado por la relación que se fractura, ¿verdad? Determinado por los elementos en los que el matrimonio termina, ¿verdad? Por ejemplo, si es un hogar con hijos, ¿de qué edades son los hijos? Si son menores de edad o todavía en edad, que todavía están estudiando en la universidad, por ejemplo, se valora si es un estudiante mayor de edad, pero está siendo universitariamente productivo, por decirlo de alguna manera, en su educación. Todavía tiene el derecho, a pesar de que sea mayor de edad, de continuar recibiendo el apoyo del cónyuge que esté fuera del cuidado personal para poder recibir siempre sus alimentos y seguir cubriendo sus gastos educativos, por ejemplo, sus gastos de vida. Y otro ejemplo, otro caso, es igualmente todo lo que corresponde no solo a educación, sino vestuario y todo lo que corresponde a los alimentos, tiene que ver con todo el sostenimiento de los menores. ¿Cómo se establece eso? Bueno, depende de la condición económica de uno de ellos para poder probar la necesidad, ¿verdad?, de alimentos en los hijos. Esta estipulación, hablábamos del régimen de visita, la estipulación del tiempo que van a poder gozar del cónyuge que no viva con ellos. Otro elemento que se tiene que establecer, por ejemplo, es el uso de la vivienda familiar, a quién se le asigna, cuáles son los elementos que se le presentan al juez, ¿verdad?, para que éste pueda determinar que
cónyuge no tiene tal vez a dónde más vivir y que este inmueble que era destinado para la familia se le asigne su uso, su habitación, con la finalidad de que también los hijos queden protegidos, ¿verdad?, con un techo digno. Sí. Bueno, en el tema de la cuota alimenticia, bueno, ahí independientemente de si haya habido un rompimiento de matrimonio o no, cuando hay un hijo, y ahí no, es independiente sí. el matrimonio. Entonces, en ese caso es un tema bastante delicado porque por faltar y no estar al día con cuotas alimenticias, también los que infringen esto tienen causas penales. Y bastante serias, ¿verdad? Sí, es delicado porque definitivamente el reiterado incumplimiento a los deberes en el caso de los alimentos son catalogados penalmente, y en este caso, con que haya habido ya una denuncia a nivel de los juzgados de familia y hay un juez que encuentra que hay nuevamente una denuncia, remite inmediatamente a los juzgados de lo penal. Entonces se genera una causa penal y ya empieza e interviene fiscalía en esto. En esto puede haber cárcel, ¿verdad? Se vuelve más delicado para la persona este incumplimiento, aparte que esto no caduca, no prescribe, ¿verdad? Estas deudas alimentarias no prescriben, van a perseguir a este señor o a esta señora, independientemente de quién sea el que está fallando en la responsabilidad con sus hijos hacia los alimentos, va a tener consecuencias penales, pues va a tener una sentencia favorable, y si obtiene una sentencia, esta es de prisión, ¿verdad? Tiene una consecuencia grave y por lo tanto lo mejor es ponerse al día, ¿verdad? El buscar la solución, el buscar el medio alternativo, el buscar la revisión de la cuota en el caso de que sea una incapacidad económica, ¿verdad? Ya sea porque los emolumentos son distintos o ya no gana lo mismo que antes o su empleo ahora es menor, su capacidad económica. Entonces, qué mejor es que buscar la asesoría, ¿verdad?, de un buen abogado y de esta manera recibir toda la experiencia técnica de cómo poder llegar a una solución sin entrar a esto tan delicado que es que se le convierta en penal algo que se puede resolver, ¿verdad? Si una persona tiene ese problema, de repente se queda sin trabajo y no puede seguir dando su aporte, ¿qué debe de hacer? Pues en principio debe de comunicarlo, ¿va? En principio tiene que poder probar que en ese momento está impedido con justa causa. Sí. Una persona que no tiene el medio para afrontar sus obligaciones, en este caso pues son responsabilidades ineludibles, tiene que tener pues el ejercicio de poder notificar, en este caso pues a su excónyuge o a la madre de su hijo, ¿verdad? O al padre de su hijo, pues en el otro sentido, cuáles han sido los motivos por los que en ese momento no puede cumplir con su obligación, a sabiendas de que su obligación no termina por este motivo, ¿verdad? Su obligación sigue estando presente. Sí. Y su responsabilidad sigue estando presente. Y una forma, por ejemplo, de paliar la situación, que no es la mejor, pero que puede ayudar, es que cuando la persona recibe ingresos, así sean menores, poder hacer abonos a esta responsabilidad para no incumplir completamente. O sea, la persona puede decir, es cierto, me he atrasado, sin embargo he hecho todo mi mejor esfuerzo por seguir haciendo abonos, aunque no he cumplido completamente, y luego puede pedir una revisión de cuota, ¿verdad? Y de esa manera buscar ahora, si su situación económica cambió, tratar la manera de acoplarla a su condición real, porque todo lo que corresponde a alimentos también depende de la condición económica del alimentario, ¿verdad? Y de las necesidades del alimentante. Entonces, ¿quién es el alimentante? Pues es el hijo, es el que tiene necesidad de esos alimentos. El alimentario en este caso, ¿quién es? Es el obligado a aportar esa cuota alimenticia, las cuotas que son para el sostenimiento de la familia, ¿verdad? Sí, bueno, definitivamente yo creo que hay tantas cosas, ¿verdad?, que
que hay que conversar sobre el tema de familia. Yo creo que es bastante interesante. Es bastante interesante. Bastante. Y bueno, el tema de cuando hay una separación, por lo menos lo que hablábamos hace un momento. Yo creo que en el siguiente segmento vamos a dejar ese tema y vamos a hablar un poco más del tema mercantil y laboral, de tránsito también, que usted ha mencionado. Pero sin embargo, para cerrar este segmento, pues casi siempre la custodia de los hijos recae para las mujeres. La generalidad de los casos. Sí. ¿Es por el tema laboral o qué influye más para que queden en custodia de las señoras? Normalmente considero que es por el espectro en el cual la madre tiene un ejercicio del cuidado de los pequeños, ¿verdad? Normalmente en el caso de los menores es una situación, siento que es sentimental, es por el instinto de protección que se le asigna especialmente, pienso yo. Sí. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a tocar el tema, la experiencia que usted tiene en la experiencia en materia civil. Bueno, familia le hemos hablado bastante, la parte laboral, mercantil y de tránsito. Me llama la atención cuando hablamos de tránsito. No sé si es por cuestión de multas, sanciones o tal vez accidentes. Vamos a ir a un pequeño corte, ya regresamos, no nos cambien. Nosotros no solo somos una infraestructura, no solo somos una flota de vehículos, no solo somos lácteos, tampoco solo somos una marca. Dilaxa es servicio, es calidad, es trabajo en equipo. Dilaxa es nuestra gente, que día a día nos esforzamos para atenderte de la mejor manera. Dilaxa, comprometidos con nuestra gente. Este día estamos siempre conversando temas jurídicos con la licenciada Evenly Caballero, notaria de la República de El Salvador. Gracias por acompañarnos. Y hemos hablado bastante tema de familia, pero en este segmento, en este tercer bloque, quisiéramos también tocar un punto que también me pidieron que le preguntara y para que lo hagamos de conocimiento de nuestros televidentes, y en el tema ya de un fallecimiento, ¿verdad? El tema de los llamados a aceptar herencia, la famosa aceptación de herencia, ¿verdad? Coméntenos un poco al respecto, claro, para conocimiento de nuestros televidentes. Con todo gusto. En el caso de un fallecimiento de alguien que deja propiedades, por ejemplo, así sea solo un bien o deje derechos, por ejemplo, acciones de una sociedad, que pueda dejar obras que haya donde tenga derechos de autor, por ejemplo, marcas registradas, etcétera, pues es donde realmente se tienen que seguir las diligencias de aceptación de herencia para que las personas que tienen
o se consideran con el derecho de suceder o de aceptar esa herencia, puedan recibir la legitimación, ¿verdad? Puedan recibir en realidad esa sucesión de esos derechos y puedan ser acreedores a obtener esos derechos que le corresponden como heredero. Estos pueden darse en el caso de existir un testamento a nivel de una escritura pública que se llama testamento, en los que la persona que era propietaria ha diseñado, ¿verdad?, todo un esquema de qué bienes va a otorgarle y a quién se los quiere dejar, para que cuando el tiempo llegue, que en efecto haya sucedido su fallecimiento, estas personas sean las únicas que puedan acreditarse estos bienes posterior al trámite de la aceptación de herencia. Aunque no sean sus sucesores. Aunque no sean podría ser sus a otras, hijos, por ejemplo, sí. Podrían ser personas de mucha estima para él o gente que él quiere proteger o darles un beneficio. ¿Alguna institución benéfica? Puede ser una institución, un hospital. Sí. Puede ser personas que le han sido de ayuda en algún momento estratégico de su vida y él dice, con esto le voy a compensar. Se lo merecen más. Esta persona se portó muy bien conmigo. Imagínese de alguien que no tenía quien lo cuidara. En muchos casos se da que sí, al cuidador en agradecimiento le dejan un bien. Y a los hijos no les dejan. A ver. Y a lo mejor el hijo no fue con él, ¿verdad? Sí, sí. Para eso sirve lo que es el testamento. El otorgamiento del testamento. Si no hay un testamento, se va a lo que es el orden sucesoral que menciona la ley. En la ley se estipula cuál es el orden para poder aceptar herencia. Ahí va la mamá, el papá, los hijos, después de ellos van los hermanos y así todo un orden hasta llegar, por ejemplo, a que los bienes, si no tienen nadie más, puedan pasar, por ejemplo, a la Universidad Nacional, etcétera, sí, a ser parte del Estado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque esa dimensión de que ese bien no se pierda y no quede en el abandono se hace con la finalidad de que pudiera llegar a beneficiar a una institución pública para el beneficio de las mayorías, ¿verdad? Con este caso la Universidad Nacional. Bueno, también como ve la licenciada el tema de las nuevas legislaturas que han habido en tema de tránsito. Hay unas que no son tan nuevas, pero que de repente ayudan mucho, digamos, un accidente de tránsito donde hay un fallecido, y antes se daba que se daban a la fuga, se escapaban. Hoy hay una ley que también habla de ese tema y que protege también a ambas partes. Fíjese que con relación a las personas que resultan lesionadas en los accidentes o que resultan fallecidas en los accidentes, siempre ha habido la cobertura, ¿verdad?, de la legislación para estos procesos. Normalmente se buscan los arreglos conciliatorios para poder cubrir a las personas que resultan lesionadas, pero una vez se implementó la ley del FONAT, que es el Fondo de Protección a las Víctimas por Accidente, se permitió la presunción de que si la persona, el conductor, se quedaba en el lugar, anda toda su documentación en regla, presta la ayuda necesaria si es una persona lesionada o si falleció, se queda en el lugar y presta toda la colaboración que se le solicite o que él vea que es necesaria. En esos casos, la policía ya no los detiene como antes. Antes era la regla que hay un lesionado, hay un fallecido y la persona iba detenida y tenía que esperar pues los términos de ley para poder ir a audiencia y tal vez en la audiencia salir libre o salir con medidas sustitutivas mientras se llegaban a los acuerdos conciliatorios. Y en el caso de estos eventos que son culposos, pues la ley sí permite que haya conciliaciones. En estos casos tocaba como abogados buscar a las víctimas, buscar a la familia, buscar en hospitales y de esa manera buscar la alternativa de llegar a acuerdos, ¿verdad? A veces
satisfactorios, a veces no satisfactorios, porque las lesiones pueden ser graves, Sí. pero la búsqueda de la solución del conflicto es justamente hacer una reparación a la víctima. Pero el FONAT ha ayudado en el sentido que la persona que ha incurrido en un accidente que ha sido de carácter culposo, que no ha tenido ni la menor intención en causarlo, pueda ayudar, ¿verdad?, a cubrir estas situaciones, a probar la legitimidad a lo mejor de su conducción o su inocencia en determinado momento, pero sin tener que pasar a la Bartolina, sin tener que pasar ese tiempo en cárcel o en una delegación policial, ¿verdad? Quiere decir, no ha sido un accidente, ¿verdad? Así como Exactamente, es la palabra. algo no deseado. No ha sido con toda la intención de querer hacer un Así daño en es. otra persona Así es, no ha sido otros. intencional. Correcto. Bueno, el tiempo se nos está yendo, licenciada. Sin embargo, pues también queremos saber algunas sugerencias suyas, algunos consejos a nuestros televidentes en los diferentes temas que usted quiera abordar. Sí, mi consejo, pues, como asesoría legal, es que en el caso de un accidente, por ejemplo, las personas se queden en el lugar, esperen a la policía de tránsito, o si es algo leve, que concilien. Vea, si es necesario que se apoyen de un abogado, pues a la orden, aquí estamos para servirle y poderle ayudar a que resuelva. Ese es un conflicto que se puede resolver. Claro. A veces es mejor arreglar en el lugar y resolver la situación, así sean lesiones, ¿verdad? Inclusive hay otras condiciones que se presentan, como los problemas de familia, como los problemas mercantiles, como los temas de responsabilidad, que buscando las alternativas de solución se pueden resolver de una manera que sea de forma satisfactoria para ambas partes. Entonces, pues yo me pongo a la orden para ayudar en resolver cualquier tema de conflictos, la asesoría técnica necesaria, pues estamos a la orden. Ya la hemos visto, que estamos viendo que con mucha experiencia. ¿Cómo podemos ubicar a la licenciada Caballero? Fíjese que estamos en redes como Evelyn Caballero, asesoría legal, servicios legales. En WhatsApp le puedo dar el número, es el 7220-3988. Ese es el número que tenemos 24/7. No importa la hora, licenciada. No importa la hora, Okay. claro que sí. Claro que sí. Pues normalmente estamos trabajando de 8 a 5 toda la semana, ¿verdad? Entonces estamos a la orden para cualquier asesoría o cualquier consulta de nuestros amigos. Ok, ¿la asesoría debe ser presencial o puede ser también? Puede ser presencial o puede ser en línea. Okay. En ambas formas estamos trabajando. Bueno, entonces ¿en Facebook o en qué plataforma digital? Estamos en Facebook en este momento. Va. ¿Cómo me dice que la pueden encontrar? Evelyn Caballero, Servicios Legales. Ok, bueno, ya les quedan los datos de la licenciada, pueden buscarla en las redes sociales, les deja también el número de WhatsApp para que ustedes puedan hacer sus consultas. Y no olviden que estamos transmitiendo en vivo, pueden hacer sus consultas y pues al final del programa, ya en pocos minutos, les vamos a corresponder para que puedan salir de esas dudas, de esas inquietudes. Así que, licenciada, ha sido un gusto, un placer tenerla acá con nosotros en este canal y pues creo que vamos a seguir conversando en próximos programas. Muchas gracias, Juan Carlos, pues igualmente agradecida por la invitación y quedó a la orden para futuras consultas. Gracias. Bueno, don Raúl, hasta aquí hemos llegado con nuestra invitada de este día. Hemos conversado temas muy importantes y del quehacer del día a día. Yo creo que todos estos temas en un momento dado de la vida los tenemos que tocar, los tenemos que abordar y es bueno conocerlos. Así que muy agradecido con ustedes, bendiciones a todos los que nos ven a través de TVM. Saludos, don Raúl, y nos veremos el próximo viernes. Gracias, amigos, por su sintonía. Muchas gracias, Juan Carlos, desde la heroica Santa Ana la noche de este viernes. Breve pausa, ya regresamos con un documental especial sobre los dictadores y tiranos que ha tenido el planeta, hombres que masacraron a miles y miles de sus ciudadanos.
Estamos construyendo una nueva ciudad en la capital de Oriente. Comienza tu nueva historia en Nueva San Miguel. Aquí encontrarás la comodidad y seguridad que mereces. Nuestros 6 modelos de vivienda combinan diseños innovadores con espacios recreativos únicos. Agenda tu cita al 7481-9155 o visítanos en nuestra sala de ventas a 1 minuto de Walmart. El sueño de tu nuevo hogar está en Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Esta es una pelota falsificada que se pinta a mano aquí en El Salvador. No es la original Mi Casa. Sin embargo, quienes la venden han demandado al importador original que tiene la licencia de países donde se elaboran los balones Mi Casa. Esta pelota, repito, es pintada a mano y es vendida como precio original. Esta es la original Mi Casa, distribuida por Jaguar Sportic, que pide justicia. Solamente justicia es todo lo que se necesita. No puede ser que falsificadores demanden a los originales y hasta decomisen la mercadería. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Viernes especial de reportes internacionales que hablan de diferentes historias: cambio climático, sequía, la agricultura, la hambruna, la economía. Hoy queremos ofrecerles un documental especial. Desde Haile Selassie, pasando por Stalin, por Adolfo Hitler, por Mussolini, por todos los dictadores africanos, bueno, a lo largo y ancho del planeta. Esta es la historia de los 15 tiranos que ha tenido el mundo. Disfrútenlo. Los 15 presidentes más corruptos de la historia. La corrupción parece un mal endémico en muchas partes del planeta y a menudo va ligada con la dictadura, la violación de los derechos humanos y los asesinatos por motivos políticos. Las democracias son insultadas a diario por las libertades que ofrecen para robar, pero la corrupción es mayor y más sostenida en el tiempo en las dictaduras, sencillamente porque estos regímenes carecen de contrapesos y sus administradores gozan de total impunidad para apropiarse del dinero y los recursos públicos. A pesar de que la corrupción gubernamental es un fenómeno ampliamente extendido en Latinoamérica y África, estas dos regiones no tienen la exclusividad y también podemos encontrar ejemplos de mandatarios corruptos en Estados Unidos y Europa. Es por ello que en el video de hoy te presentaremos los 15 presidentes más corruptos de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Robert Mugabe. Mugabe dominó Zimbabue, la antigua Rodesia, durante décadas y a menudo es citado como la encarnación de la corrupción en África. Nacido en 1924, comenzó su carrera profesional como docente y después incursionó en la política rodesiana, siendo designado secretario de publicidad del Partido Democrático Nacional.
Fue cofundador de la Unión Nacional y se convirtió en uno de los líderes de la guerrilla contra el gobierno de Jan Smith, que había declarado la independencia de Rodesia del Reino Unido. Estuvo exiliado en Mozambique y regresó para convertirse en primer ministro de Rodesia en 1980, cuando el país consiguió su independencia y pasó a denominarse Zimbabue. Inmediatamente, Mugabe formó una nueva élite en el poder que se enriquecía por la corrupción abierta, mientras la mayoría de la población continuaba en la pobreza. En 1987 obtuvo la presidencia y su control sobre las riquezas de la República aumentó. Las elecciones eran solo un mecanismo para darle un barniz democrático a su continuidad en el poder, y estaban marcadas por el fraude y la intimidación violenta. En 2000 se apoderó de la tierra de los propietarios blancos, destruyendo lo poco de la economía que se mantenía en pie, y mantuvo el despojo a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que las expropiaciones habían sido ilegales. Ganó las fraudulentas elecciones del año 2013 con el 61% de los votos, y solo dejó el poder cuando en 2017 el Ejército Nacional de Zimbabue lo obligó a abandonar el cargo, asegurándole un retiro dorado. Su paquete de jubilación incluyó el no enjuiciamiento, la protección de sus negocios y un pago de al menos $10 millones. Vivió a todo lujo hasta su muerte en Singapur en el año de 2019. Número 2. Mohamed Suharto. Este presidente indonesio era tan corrupto que en 2004 lideró un ranking de corrupción de todos los tiempos elaborado por Transparencia Internacional. Llegó a la presidencia de Indonesia en 1968 y estructuró un gobierno fuerte, centralizado y militarizado. Durante su mandato, el país registró una expansión económica a través de la industrialización, que fue la principal fuente de su riqueza particular. Todo negocio importante que se iniciaba en Indonesia debía llevar un asociado perteneciente a la familia o al círculo de testaferros de Suharto para poder superar la intrincada red burocrática que aseguraba su creación y funcionamiento. Este asociado recibía una participación en el negocio sin tener que aportar capital, y la mayor tajada en las ganancias iba a las cuentas de Suharto. Por ejemplo, cuando se privatizó el sistema de aguas de Yakarta, la capital de Indonesia, Sigit Suharto, hijo del presidente, recibió una participación del 20%. La empresa petrolera estatal realizaba exportaciones e importaciones de petróleo a través de dos compañías de fachada propiedad de la familia de Suharto, que retenían 35 centavos de dólar por barril comercializado. Otra manera de lucrarse era la creación de unas entidades llamadas yayasans, que recibían donaciones de las empresas, supuestamente para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los indonesios. La mayor parte de este dinero iba a alimentar al entramado de corrupción en cuya cúspide estaba el presidente. Se estima que durante sus 31 años en el gobierno, Suharto acumuló una fortuna de $35.000 millones. En 1998, estallaron unos disturbios en Indonesia y el sector militar obligó a renunciar a Suharto, quien murió en Yakarta en el año 2008. Número 3. Richard Nixon. Desde el escándalo Watergate, que puso fin a su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Richard Nixon ostenta la reputación de haber sido probablemente el presidente más corrupto en la historia de la Unión Americana. Nixon nació en 1913 en Yorba Linda, California, y tras ejercer como abogado y servir en la Reserva Naval durante la Segunda Guerra Mundial, fue elegido representante en 1946 y senador en 1950. Tras una candidatura fallida en 1960, obtuvo la presidencia en 1968. En junio de 1972, 5 hombres fueron sorprendidos en el interior de las oficinas del Partido Demócrata, en el complejo Watergate, siendo esta la punta del iceberg que permitió develar un entramado de espionaje financiado con pagos ilegales que se convirtió en el escándalo político más grande en la historia de Estados Unidos. Nixon en principio negó su conocimiento de los hechos y logró la reelección en noviembre del año 1972, pero las investigaciones continuaron, estimuladas por el trabajo de la prensa escrita. Las investigaciones periodísticas fueron encabezadas por el diario The Washington Post, que contó con un informante anónimo apodado Garganta Profunda, que después se reveló que era el director asociado del FBI, Mark Feld. En la medida que las indagaciones avanzaban, Nixon iba quedando cada vez más en evidencia e incluso la Casa Blanca tuvo que recurrir a la chapucera medida de borrar un tramo de 18 minutos de una de las cintas que el propio presidente utilizaba para grabar a sus interlocutores en el despacho oval. En 1974, ante su inminente condena en el juicio político realizado por el Congreso, Nixon prefirió dimitir, convirtiéndose en el único presidente de Estados Unidos que ha renunciado al cargo. Número 4. Ferdinand Marcos.
Ferdinand Marcos gobernó Filipinas entre 1965 y 1986, y casi 4 décadas después su nombre sigue impactando de diversas maneras entre los filipinos. En 1972 decretó la ley marcial y consolidó su red de poder, apoyado por su esposa, Imelda Marcos, una mujer de gustos extravagantes y dispendiosos, que tenía más de 3,000 pares de zapatos y gran cantidad de inmuebles lujosos en Manhattan. Marcos e Imelda desarrollaron una especie de capitalismo de cuates, en el que las empresas más lucrativas eran controladas por sus familiares, amigos y testaferros. El gobierno filipino fortaleció el ejército, sostén de su poder, se apoderó de los medios de comunicación y encarceló a sus opositores, silenciando las críticas en torno a su robo descarado del dinero público. En 1983, el opositor Benigno Aquino fue asesinado al llegar al país tras su regreso del exilio, y la comunidad internacional empezó a prestar más atención a los abusos en Filipinas. En 1986, Corazón Aquino, viuda del dirigente asesinado, derrotó a Marcos en unas elecciones que éste intentó desconocer. Sin embargo, se desató una ola de protestas que obligaron a la pareja presidencial a escapar hacia Hawái. Después surgieron pruebas de que Marcos había robado miles de millones de dólares durante su largo gobierno y fue sometido a juicio, pero murió en 1989 antes de concluir el proceso. Número 5. José López Portillo. José López Portillo fue presidente de México durante el sexenio de 1976 a 1982, conduciendo al país durante un periodo de gran expansión y derroche, hasta la devastadora crisis económica de 1981 por la súbita caída de los precios del petróleo. Si bien la corrupción gubernamental era una característica de México desde la misma fundación de la República, muchos creían que se había llegado al tope durante la administración de Luis Echeverría. Sin embargo, López Portillo superó a su predecesor gracias a la enorme cantidad de dinero que obtuvo México durante el auge petrolero que colapsó en 1981. Los ejes del gobierno López Portillista fueron la corrupción, el despilfarro y la frivolidad, y después de su administración, México abandonó el nacionalismo económico como hilo conductor de su política para adoptar estrategias más liberales. Sus descendientes, hermanas, cuñados, primos y amantes fueron grandes beneficiarios del poder, incluyendo a su hijo José Ramón, al que llamó sin rubor el orgullo de mi nepotismo. Bajo su gobierno, su compinche Arturo, el Negro Durazo, se convirtió en uno de los personajes más siniestros que ha pasado por Ciudad de México como todopoderoso jefe de policía. López Portillo nombró general de división a su compadre Durazo, saltándose todas las reglas militares. También dio una enorme muestra de egolatría cuando dijo, refiriéndose a su administración, bien pudiera ser la última oportunidad de la revolución y de sus conceptos para resolver los problemas de la nación. Número 6. Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet no fue presidente, pero manejó las finanzas de Francia como si lo hubiese sido, cuando se desempeñó como el todopoderoso superintendente de finanzas del rey Luis XIV. El abogado educado por los jesuitas, que obtuvo títulos nobiliarios de vizconde y marqués, formó una trama de control de la economía francesa como procurador general del Parlamento y superintendente de finanzas, cargos que ocupó simultáneamente entre 1653 y 1661. Fouquet fue el gran beneficiario de un periodo de enorme desorden en las finanzas públicas francesas, en el que el fraude era moneda corriente y se entregaban generosas cantidades y favores a los financistas del gobierno, lo que el superintendente aprovechó para convertirse en uno de los hombres más ricos de Francia. El primer ministro era Mazarino, quien a menudo parecía un suplicante ante Fouquet, y no podía hacer nada contra el poderoso funcionario porque también estaba involucrado en la trama de corrupción. Llegó un momento en el que el rey ya no estuvo dispuesto a seguir consintiendo los gastos extravagantes de Fouquet, quien había comprado el puerto de Belle-Île-en-Mer para refugiarse en caso de necesidad y tenía un gran castillo en Vaux-le-Comité. En 1661, Luis XIV ordenó a D'Artagnan, el capitán de su guardia, que arrestara a Fouquet, quien fue sometido a juicio y condenado al destierro perpetuo en Epingerol, plaza fuerte francesa en los Alpes. Oficialmente Fouquet murió en Epingerol en 1680, pero su certificado de defunción nunca fue encontrado. Su amigo Jean Hérault de Gourbiel escribió en sus memorias que fue envenenado. Número 7. Fidel Castro. Durante toda su vida, Fidel Castro denunció la riqueza, la ostentación y el lujo en las sociedades capitalistas. Pero si hemos de creer a uno de sus guardaespaldas, nunca se privó de ellas durante su largo periodo como líder máximo de Cuba.
Juan Reinaldo Sánchez afirmó haber conocido al verdadero Fidel Castro, del que fue un cercano agente de seguridad, tal como le demuestran las fotos en las que aparece sonriente o relajado al lado del dirigente comunista. Según Sánchez, autor del libro La vida oculta de Fidel Castro, publicado en 2014 después de escapar de Cuba en 2008, el jefe del gobierno cubano tenía más de 20 residencias, un coto de caza y una isla privada al sur de Bahía de Cochinos, con un restaurante flotante. No muchas personas en el mundo pueden decir que tienen una marina privada con 4 yates, un bote de pesca y más de 100 hombres que cuidan esas propiedades, dijo Sánchez. Al contrario de lo que siempre ha dicho, Fidel nunca ha renunciado a las comodidades capitalistas o escogido vivir en la austeridad. Su modo de vida es el de un capitalista sin ningún tipo de límite, añadió el antiguo guardaespaldas en su libro. A pesar de que el salario oficial de Castro era de $36 al mes, en 2006 Forbes lo incluyó en el top 10 de los reyes, reinas y dictadores más ricos del mundo. Número 8. Rafael Leónidas Trujillo. El general Rafael Leónidas Trujillo fue el hombre fuerte de República Dominicana durante 3 décadas, convirtiendo el país en su hacienda particular. Apodado Chapita por el pueblo dominicano debido a la gran cantidad de condecoraciones que le gustaba lucir en el uniforme, Trujillo gobernó a la nación que comparte la isla La Española con Haití entre 1930 y 1961, incluyendo los periodos de algunos títeres a los que cedía el gobierno. Este periodo, conocido como la Era Trujillo, fue una sangrienta tiranía que sembró el país con miles de muertos, donde los enemigos del gobierno eran asesinados de forma encubierta en supuestos accidentes. Trujillo fue el primer terrateniente de República Dominicana y ningún negocio en el que se metiera admitía competencia. Durante su gobierno, el país experimentó cierto auge económico que indudablemente trajo beneficios para la población, pero que abrió oportunidades para que el presidente y su círculo íntimo, encabezado por sus hermanos, robaran más. Apoyado por Estados Unidos por su decidido anticomunismo, se convirtió en una papa caliente para los propios estadounidenses, a raíz de su intento fallido de matar al presidente venezolano, Rómulo Betancourt, y de los brutales asesinatos de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, opositoras al régimen, perpetrados en el año de 1960. Trujillo murió acribillado a balazos el 30 de mayo de 1961, cuando su vehículo fue emboscado por un comando opositor en la carretera entre Santo Domingo y San Cristóbal, con armas proporcionadas por la CIA. Número 9. Nicolae Ceausescu. Se afirma que Nicolae Ceausescu, dictador socialista de Rumania, entre 1967 y 1989, acumuló una fortuna de $1.000 millones en el extranjero, que no pudo disfrutar debido a que fue capturado cuando intentaba huir del país. Comenzó como un niño pobre que a los 11 años de edad viajó de su villa natal en Oltenia para hacer trabajo infantil en una fábrica de Bucarest. En 1932, ya de 14 años, ingresó al ilegal Partido Comunista de Rumania y en los siguientes años sufrió varios arrestos por sus actividades políticas. Conoció en 1940 a su futura esposa, Elena Petrescu, y en 1944 fue designado secretario de la Unión de la Juventud Comunista. Cuando los comunistas tomaron el poder en 1947, fue designado viceministro de Defensa y en 1954 se convirtió en miembro pleno del Politburó. Pasó a liderar el Partido Comunista Rumano tras la muerte de George Deg y en 1967 ascendió a la presidencia del Consejo de Estado, convirtiéndose en dictador. Tomó en sus manos todos los resortes del poder e instituyó el culto a su persona, valiéndose del principio del centralismo democrático. En diciembre de 1989, las revueltas populares se habían apoderado de las principales ciudades rumanas y Ceausescu ordenó disparar contra los manifestantes civiles en Timișoara. La sublevación derrocó al gobierno y Ceausescu y su esposa fueron apresados cuando intentaban huir de Rumania. Sometidos en un juicio sumario de 2 horas, televisado a todo el país, fueron condenados a muerte y ejecutados el 25 de diciembre del año 1989. Número 10. François Duvalier. François Duvalier, médico de profesión y apodado Papa Doc, fue dictador de Haití entre 1957 y 1971, con una siniestra mezcla de represión, asesinatos políticos y uso de la brujería como arma para controlar a una población ignorante. Lo más curioso es que este tirano sanguinario comenzó como un niño pobre de una familia de agricultores que, contra todo pronóstico, pudo estudiar medicina y ganar la consideración de sus conciudadanos por su trabajo combatiendo enfermedades como el tifus y el paludismo. En 1957 alcanzó el poder ganando unas elecciones en las que exaltó la negritud, en contraste con las élites mulatas.
Siendo presidente, renovó la tradición del vudú, que utilizó como arma política, afirmando que era un ougán o chamán. Mientras se dedicaba a robar lo poco que había en el empobrecido Haití, en 1958 firmó un acuerdo de mutua protección con su colega del otro lado de la cordillera del Cibao, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En 1959 fundó la Tontón Macoute, su temible organización paramilitar inspirada en las camisas negras de Mussolini para perpetuarse en el poder. Se apropiaba de la ayuda humanitaria proporcionada por Estados Unidos y Kennedy se la suspendió, afirmando después que el presidente estadounidense había muerto por una maldición que él había lanzado. En 1964 se autoproclamó presidente vitalicio, promulgando una constitución con una asamblea constituyente que nombró a dedo, e incluso consiguió que el Vaticano le permitiera nombrar a la jerarquía católica del país. François Duvalier murió en olor de santidad en 1971, siendo reemplazado por su hijo Jean-Claude, tal como lo contemplaba la constitución que él mismo se había dado. Número 11. Carlos Salinas de Gortari. Si algún gobierno latinoamericano ha demostrado que las medidas liberales y de economía de mercado pueden ser necesarias frente a la inoperancia del estatismo, pero no bastan, es el del mexicano Carlos Salinas de Gortari. Durante el sexenio del gobierno de Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, se produjo una privatización masiva de las empresas y de bancos en poder del Estado mexicano, lo que dio origen a uno de los mayores procesos de transferencia de propiedad del sector público al privado en el mundo, que sería superado después por las privatizaciones en Rusia tras el colapso de la Unión Soviética. Las privatizaciones desarrolladas por Salinas de Gortari estuvieron plagadas de corruptelas, aunque las empresas privatizadas funcionan mejor ahora que cuando estaban en manos del gobierno. En febrero de 1995, Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, fue condenado por los delitos de corrupción, evasión fiscal y tráfico de influencias, pasando 10 años encarcelado. El propio expresidente mexicano Miguel de la Madrid, predecesor de Salinas de Gortari en el cargo, señaló a Raúl Salinas de Gortari como jefe de una maquinaria de corrupción para hacer negocios con el gobierno e incluso lo vinculó con el narcotráfico. Enrique Salinas de Gortari, otro hermano del expresidente, fue asesinado en 2004 en el Estado de México, en circunstancias no aclaradas, cuando era investigado por la Interpol por lavado de dinero. Durante el gobierno de Salinas se produjo también la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha sido fundamental para la economía mexicana. Número 12. Miguel Juárez Celman. A propósito de la corrupción durante el gobierno de Miguel Juárez Celman en Argentina, un periódico inglés de la época decía: hoy día existen decenas de hombres del gobierno que son públicamente acusados de malas prácticas, que en cualquier país civilizado serían rápidamente penados con la cárcel, y todavía ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia. Celman mismo está en libertad de gozar el confort de su estancia, y nadie piensa castigarlo. El poco conocido Miguel Juárez Celman fue presidente de Argentina entre 1886 y 1890, gracias al impulso político que le dio su concuño y predecesor Julio Argentino Roca. Celman, un liberal de corte aristocrático, dijo que poco después de asumir la presidencia: no creo en el sufragio universal, consultar al pueblo siempre es errar, pues este únicamente tiene opiniones turbias. Controló todas las riendas del poder y su régimen fue llamado el Unicato y estuvo caracterizado por una gran complementación entre los negocios públicos y privados. Los empresarios se metían a políticos con la misma rapidez con la que los políticos se transformaban en empresarios, y estos grupos, que incluían gestores, intermediarios y financistas, hacían negocio con cada iniciativa que desarrollaba el gobierno, sin el incordio de los impuestos. La insensata política liberal de Juárez Celman llegó al extremo de permitir a los bancos privados la emisión de su propio papel moneda, lo que desencadenó una brutal inflación. La euforia terminó cuando cayeron los precios internacionales de los productos de exportación argentinos, y el país se declaró incapaz de pagar su deuda externa en 1890, año en el que Juárez Celman fue sustituido por Carlos Pellegrini en medio de una aguda crisis económica. Número 13. Antonio Guzmán Blanco. Este pariente de Simón Bolívar gobernó Venezuela directamente o a través de presidentes títeres entre 1870 y 1888. Desde la primera vez que fue a Francia se enamoró de París y hubiera preferido tener su despacho de gobierno en la Ciudad Luz y no en Caracas, aunque cada vez que el calor venezolano lo agobiaba, se embarcaba para Europa, dejando las riendas en manos de sus leales vicepresidentes. Disponía del presupuesto nacional como una cuenta personal y cobraba unas groseras comisiones por los préstamos para el financiamiento externo del país, con las que financiaba su lujoso estilo de vida en la capital de Francia.
Cada vez que viajaba a Europa se hacía nombrar embajador plenipotenciario de Venezuela ante Francia y Gran Bretaña, lo que le daba la facultad de negociar los endeudamientos. Uno de los apodos que le pusieron los venezolanos fue el del ladrón del empréstito, a raíz de un préstamo de 60 millones de pesos, del que se quedó con un porcentaje escandaloso. Era hijo de Antonio Leocadio Guzmán, un cuestionado personaje de la política venezolana apodado el padre de la mentira. Con su humor llanero, José Antonio Páez, gran rival de Bolívar y principal factor de poder en Venezuela, después de la muerte del Libertador, apodó a Guzmán Blanco la mentira. Antonio Guzmán Blanco, con un ego que no le cabía en el pecho, se hizo llamar el ilustre americano y el autócrata civilizador. Murió en París en 1899 y sus restos permanecieron en la capital de Francia hasta que fueron repatriados en 1999 por el gobierno de Hugo Chávez. Número 14. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko le disputó a Robert Mugabe el título del arquetipo del dictador africano. Fue presidente de facto de la República Democrática del Congo entre 1965 y 1971 y extendió su poder de 1971 a 1997, cuando el país pasó a llamarse Zaire. Con una figura imponente, pintaba como un mal tipo desde el patio de recreo de la escuela, pero también destacó como estudiante y atleta, ya que corría 2 maratones al día, uno para asistir a clases y otro para retornar a casa. Sin embargo, ingresó al ejército donde leyó y admiró a Churchill, de Gaulle y a Maquiavelo. Tras la independencia del Congo en 1960, el primer ministro, Patrice Lumumba, lo nombró comandante en jefe del ejército. Lumumba quería alinear al país con la Unión Soviética y Mobutu lo depuso como primer ministro mediante un golpe de Estado patrocinado por la CIA, manteniendo en la presidencia a Joseph Kasavubu. En 1965 Mobutu se deshizo de Kasavubu e inició su largo gobierno en solitario. En 1971 cambió la denominación del país a Zaire y se amplió el nombre a Mobutu Sese Seko Nkuku Wasa Banga, que significa el guerrero todopoderoso que, debido a su resistencia y voluntad inflexible, va a ir de conquista en conquista, dejando el fuego a su paso. Se apropió de la economía nacional despojando de sus propiedades a congoleños y extranjeros, y en 1984 su fortuna era estimada en $4.000 millones a buen resguardo en bancos suizos. Una revuelta lo echó del poder en 1997 y se exilió en Marruecos. Cuando murió ese mismo año, su fortuna era calculada entre $5.000 y $6.000 millones. A su país le dejó $13.000 millones, pero de deuda externa. Número 15. Sani Abacha. Sani Abacha solo estuvo en el poder durante 5 años, casi unas vacaciones para los dictadores africanos, pero su gobierno de Nigeria entre 1993 y 98 estuvo marcado por la corrupción que parece endémica en África. Bien es verdad que Abacha pudo haber prolongado mucho más su régimen, pero cayó muerto el 8 de junio de 1998 en su residencia presidencial de Abuya, a los 54 años, víctima de un infarto fulminante después de consumir una sobredosis de Viagra para tratar de no quedar mal con 2 trabajadoras sexuales que tenía en la cama. Su riqueza provino especialmente de los sobornos pagados por las compañías transnacionales del petróleo por los derechos a exportar los ricos yacimientos petroleros nigerianos. Tras su muerte, el poder pasó a manos de Abdulsalami Abubakar, cuyo gobierno dijo que Abacha y su entorno disponían de una fortuna de $4.000 millones en el extranjero. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Gracias amigos, hermanos salvadoreños, fuerte apretón de manos, un fuerte abrazo y un gracias infinitas en el Día del Médico a todos los galenos del territorio salvadoreño. Un fuerte abrazo y gracias por mantener viva a media población en los hospitales públicos, en los privados y en sus clínicas de especialidades. Feliz noche y hasta el próximo lunes, tempranito de la mañana, con temas especiales en Bajo Fuego de 7 a 8 y el noticiero de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Hasta la próxima.